Flash fue por aproximadamente unas 2 temporadas una de las potencialmente mejores series del subgénero. No mostraba la otra cara de los héroes, no mostraba la profundidad moral de sus decisiones, pero lo que sí mostraba era la esencia de su protagonista condensada en una magnífica e intrigante historia muy bien hilada, aprovechando tópicos que en ese tipo de programas o incluso filmes no habían sido abarcados. Pero desde ese cierto momento entre el inicio y final de la temporada 3, lo único que ha hecho es caer en picada por una serie de razones que ya abarcamos en este video, que pueden ir a ver al acabar de ver este. Así que aquí no vamos a reflexionar sobre lo que le hizo decaer en calidad. En su lugar, vamos a hipotéticamente solucionarlo con algunas mejoras que personalmente creo le harían bastante bien a la salud del show. Una serie de decisiones narrativas basadas en aciertos del pasado y la evolución de esos mismos aciertos. Es muy probable que haya argumentos repetidos con respecto a otros videos de este tipo, pero es que son necesarios. De igual forma trataré de abarcar algunos otros que creo no han sido dichos, pero antes de proseguir recuerda que suscribirte, compartir y comentar te cuesta 0 peso. Ahora sí, comencemos. Habrá que hacer el contraste entre cómo sí hacer las cosas y cómo no, por lo que las comparaciones con sus versiones del pasado son inevitables. Dicho y aclarado esto, vamos a empezar con el elefante en la habitación, con las cosas más inmediatamente identificables. Barry Allen ha pasado de ser el protagonista de su propia historia a dispersarse como un secundario en la historia de todos. Sería ya repetitivo en este tema decir que la serie se llama The Flash, no Team Flash, pero por mucho que se diga, esto no deja de ser vigente y sobre todo cierto. Ya no solo es que se le quite tiempo en pantalla o que se le quite importancia a sus participaciones, sino que se usan esos elementos para otorgárselos a nuevos personajes. Ahora, una serie tan longeva como esta causalmente tiene que ir despidiendo y agregando personajes para que las dinámicas y especialmente la narrativa se reinventen constantemente. Pero el asunto es que si no lo haces bien, puedes llegar a crear personajes irrelevantes, molestos o una horrible combinación de ambos. Este es el caso de la serie. Al principio había personajes que conectaban con la historia, con motivaciones y acciones tangibles, Harry West, Jay Garrick, Wally West, pero ahora tenemos un intento de réplica de Cisco, una novia que no tiene nada que hacer ahí por falta de capacidades o aportaciones, y otra periodista pero con superpoderes utilizados convenientemente a lo mucho 3 veces. Esto podemos arreglarlo jubilando a estos personajes, o si se prefiere podemos recortar el elenco, incluso darle funciones más secundarias de lo que se supone tienen ahora. Son tan necesarios al grado de conservar los sucesos intactos si se prescinde de ellos, porque de hecho solamente están ahí para teóricamente decirle a Barry qué hacer, lo cual no debería pasar, pues después de 6 temporadas la evolución y aprendizajes de este personaje en todos los aspectos no debería ser casi nulo. No comete los mismos errores solamente porque no se le presentan las mismas situaciones, aunque los metahumanos y las pequeñas implicaciones del crimen siguen estando presentes después de tantos años. Y después de tantos años, a Barry le sigue costando trabajo enfrentarlos y derrotarlos en una primera instancia. La serie se ha esquematizado tanto que podemos identificar su estructura. Al principio hay una aparente calma con claras consecuencias después de la derrota del villano pasado. Empiezan a surgir nuevos metahumanos que derrotar paulatinamente, cada semana para ser más específicos. Una nueva amenaza supuestamente más mortal que la anterior se aparece para dar una demostración de poder y para dejar malherido a Barry. Se viven una serie de elecciones que llevan a nuestro protagonista a encontrar la clave para derrotar a este nuevo antagonista, y así una tras otra vez. Englobemos todo esto a una posible solución: sintetizar y enfocar historias a sus máximos. Yo sé que esto no va a pasar, pero estamos hablando de un hipotético mundo en el que los furros no existen, un mundo ideal. Así que no está de más soñar con recortar la serie para así tener menos episodios y poder abstenerse de incluir relleno,
y estos plots que ya están súper reciclados, así como las subtramas que en verdad ni a los propios personajes le importan, e incluso las situaciones en las que se ven envueltos. ¿Cuántas veces hemos visto a Barry perder sus poderes, a los personajes quedar atrapados en bucles temporales y demás? Todo esto con el fin de darle un nuevo aire a la distribución de los eventos que aislan a la historia, y para poder mostrar un verdadero cambio hacia adelante en nuestro querido Barry, sin dudar tanto a la hora de tomar decisiones o sin ser limitado en sus capacidades de velocista. Y hablando de la historia, en las primeras 3 temporadas había algo en el tono que la hacía sentir diferente, que la hacía sentir agridulce pese a su alegre tono, muy bien balanceado. Hablamos de los momentos dramáticos que se lograban crear gracias a que esta misma estaba bien dirigida. Toda la temporada 1 nos guió hacia el camino de salvar a la madre de Barry en el pasado, y cuando decide no hacerlo y en su lugar tiene la oportunidad de despedirse de ella, es emocional. Al igual que la temporada 2, que abre con Eobard Thawne diciéndole a Barry que nunca será verdaderamente feliz, a la par de un evento optimista como lo fue el reencuentro de su padre, pero que culmina con su muerte a manos de Zoom. El sacrificio de Barry al final de la tercera temporada ya auguraba una decadencia en el peso de estas acciones, pero ¿sabes qué? Aún así se sintió emocional. Fueron momentos que hacían sentir a la serie como un verdadero drama y no como una telenovela, que es prácticamente en lo que se ha convertido ahora. Es difícil sacar temas originales a medida que la serie sigue avanzando, pero la historia siempre giraba alrededor de estas temáticas tan variadas y en su momento para nada explotadas, los viajes al pasado y el futuro o los multiversos. Con el tiempo ha ido perdiendo esos ejes temáticos. La cuarta temporada gira alrededor de dominación y control mundial, la quinta de genocidio hacia metahumanos y la sexta sobre recuperar una empresa o no lo sé. En realidad la primera parte de esa última no estuvo tan mal, con un objetivo benigno manchado por métodos nefastos, pero seamos honestos, no estuvo a la altura. Pero ahora me gustaría que retomemos el tema antagonistas, pues la clara decadencia que estos personajes opositores han experimentado es clarísima. En sus inicios teníamos figuras intimidantes, misteriosas y bastante claras en sus objetivos. Eobard Thawne está conectado de una forma muy íntima a Barry. Zoom era despiadado y también terrorífico. Sus objetivos, un poco cliché pero hasta cierto punto razonables. Savitar tampoco es que fuera el mejor, pero sin duda supo mantener el secretismo y la atención más alta, y desde ahí han fallado miserablemente. Tengo que decir que ver villanos con habilidades de velocista sí podía llegar a sentirse cansado, pero después de algunas temporadas sin ellos he notado que son necesarios. Tienes un protagonista tan poderoso que se enfrenta a villanos que podría derrotar en la mitad de un capítulo. ¿Cómo lo alargan una temporada? Con la bendita ayuda del guión. Devoe tenía prácticamente el poder de ver el futuro, pero estaba atado a una maldita silla en la primera mitad de la temporada. En la segunda estaba rotísimo y el guión empezó a favorecer a los personajes protagonistas. Cicada tenía una daga que quitaba los poderes, sí, pero Barry lo pudo haber aprendido antes de que siquiera tirara el arma, y de Eva McCulloch mejor ni hablamos. Es el problema de tener un protagonista con capacidades que ni siquiera la misma serie delimita, porque algunas veces viaja tan rápido que regresa el tiempo y otras ni siquiera puede detener una bala. Pero la solución está en ese tipo de villanos, con los que comparte características. Aún así, eso no es lo más importante. Ahí tenemos a Godspeed, personaje súper desaprovechado. También hay que valorar muchos otros elementos. Dale una conexión íntima, dale una aura intimidante, dale un trasfondo misterioso y hasta esotérico, pero principalmente dale motivaciones, objetivos arraigados a estas y una personalidad moldeable pero establecida. El antagonista es exactamente igual de importante que el protagonista. Sobre sus resoluciones también tenemos problemas. Plantea formas inteligentes de resolver tus conflictos. Usa los elementos que introduciste en primera instancia o no introduzcas nada. ¿Para qué quiero ver a Wally West entrenar con el fin de derrotar a Savitar si en un par de episodios no habrá servido para nada porque Barry tuvo una revelación? Y yo sé lo que estaban esperando. El poder del amor tampoco es un clímax aceptable. Ha sido la tumba de tramas con potencial y el entierro de otras que ya estaban muertas. Hay que arriesgarse y dar un desenlace igual de emocionante que el camino. Que sí,
que el desarrollo es más importante, pero es que aquí son flojos y los finales aún peores. A este punto ya es muy tarde para salvar la serie. Estamos en vísperas de la 8ª temporada, la que podría ser la final, y después de las 6 o las 7 ya ni siquiera sé qué esperar. Pero, ¿qué otras formas de arreglar esta serie incluirías tú? Puedes dejármelo allá abajo y sin más que decir, yo me despido.